Todos nosotros tenemos historias que contar, historias que suceden a través de nuestra infancia, historias que nos cuenta nuestra familia, hasta historias que nos inventamos gracias a nuestra gran imaginación. Todas estas historias las podemos contar a través de la voz, con muñecos o juguetes. Las podemos encontrar en videos o leer en libros. Precisamente de los libros les vengo a hablar. Hay veces que los encontramos en nuestra casa, en el colegio o en internet. Hoy les contaré una historia que tiene que ver con los libros. Y además, con la historia de un niño muy travieso. Este niño se llamaba Julio, igual que uno de los meses del año, pero todos le decían Julito. A Julito le gustaba jugar como a todo niño. Se comía toda la comida cuando le decían, dormía cuando se lo indicaban, pero tenía un pequeño problema. Cuando le pedían leer, no le gustaba. No había caso, no le gustaba leer, y poco a poco comenzaba a enojarse cuando se lo pedían. Todo empeoró cuando en el colegio le pidieron leer 10 libros, uno por cada mes. Julito no lo podía creer. Su peor pesadilla, sí o sí, la tendría que enfrentar una vez al mes. Su mamá, con mucha paciencia, se sentaba junto a él y comenzaba la lectura. Pero Julito tenía poca paciencia. Tomaba el libro y lo tiraba al suelo. Esto se comenzó a repetir varias veces. El primer mes, su madre terminó por contarle el libro para que pudiera entenderlo mejor y así poder tener una buena nota en su primer examen. Fue así que llegó el segundo mes, y su madre nuevamente lo intentó. Pero Julito otra vez no quiso leer. Esta vez tomó una decisión muy agresiva. Tomó el libro que le tocaba leer y lo rompió. Y volaron las hojas. Y así se fue a su pieza, muy orgulloso de lo que había hecho. Su madre quedó muy triste, recogiendo todas las hojas de ese pobre libro y pensando qué podía hacer. Julito dio el examen de este segundo libro, nuevamente ayudado por su madre y su relato. Él decía que su madre le contaba mejor las historias y se comenzaba a jactar de no leer los libros y tener buenas notas en los exámenes. Cuando llegó el tercer mes, un nuevo libro llegó para leer. Julito ya sabía qué tenía que hacer. No tenía miedo de romper otro libro si fuese necesario. Esta vez sería diferente. Su madre, ese mes, tuvo mucho más trabajo de lo normal. No tuvo mucho tiempo, ni siquiera para sentarse junto a Julito e intentar una vez más que leyera. Quedaban 2 días para dar el examen, y Julito no había ni mirado el libro que le tocaba leer. Lamentablemente su madre cayó enferma y no podría leer el libro para narrarle de qué trataba. Su madre amablemente le pidió que pudiera leer al menos el título, que lo hiciera por ella, ya que ese acto le daría energías para recuperarse y poder así acompañarle al colegio como todas las demás ocasiones. Julito pensó. Le quedaba poco tiempo y ya no tenía a su madre que podía solucionar este asunto. Ella tenía que recuperarse de su enfermedad. Fue así que Julito tomó el libro y se fue a su pieza. Lo dejó en su cama. Lo miraba y lo miraba. Tenía como título Los guerreros de papel. Se quedó mirando nuevamente el título. Sonaba mucho más interesante que La gallina no sabe maullar y Los perros ladran sin parar, libros anteriores que le habían tocado leer. Procedió a abrir el libro. Era un libro con ilustraciones, no solo eran letras. Comenzó a leer sus primeras líneas, las que decían algo así como: érase una vez, en un pueblo muy lejano, en el cual vivían todo tipo de personas, vendedores, verduleros, pobladores y banqueros, todos relacionados de alguna manera con la fábrica de papel que existía en aquel lugar. De pronto, se supo la triste noticia de que la fábrica se encontraba en quiebra. Solo le quedaban recursos para trabajar un mes. Muchos de los trabajadores perderían sus puestos. Eso
afectaría demasiado al desarrollo del pueblo y quedaría en la ruina. Pasadas las semanas, llegaría al pueblo una empresa, la cual compró los terrenos de la fábrica, y eso aceleró los últimos días de aquella estructura que acompañó el desarrollo del pueblo. Nuestro protagonista, Julito, se había adentrado en esta historia. Sin querer, había leído los 2 primeros párrafos sin detenerse. Decidió seguir leyendo. Se había interesado tanto por la historia de aquel pueblo al ver sus imágenes, ver las instalaciones de esa fábrica de papel, los trabajadores y sus uniformes. De pronto, cuando quiso retomar la lectura, una mano salió del libro y lo ingresó a él. Julito, de un pestañazo, se vio con el uniforme de los trabajadores de la fábrica. No lo podía creer. Estaba viviendo algo irreal, impensado y sorpresivo. En ese pensar y dudar, si lo que pasaba era real o un sueño, escuchó una voz. Julio! Agarra esas 2 cajas. Son libros de historia y matemática. Hay que cuidarlos mucho. Luego vienes a buscar más cajas. Las llevaremos a la escuela. A Julito no le gustaba leer, pero era bien obediente cuando le encomendaban misiones. Fue así que mientras iba colaborando con los trabajadores, fue aprendiendo la riqueza que contenía cada libro, cada diario, todo ese esfuerzo que significa imprimir cada letra, cada título, las letras mayúsculas, las minúsculas, los puntos, las comas, todo le impresionaba. Es así que Julito siguió ayudando a ese grupo de trabajadores de la fábrica. Acompañó en el proceso de reunir libros y las últimas publicaciones de los diarios del pueblo. Los fueron almacenando en la biblioteca y en la escuela. Pensaban que, si bien la fábrica podría detener sus funciones, eso no iba a significar que se olvidaran de la historia de aquel pueblo y perder la riqueza de cuidar la memoria. Julito se encandilaba con los aromas que entregaban los libros nuevos, con cada contenido de las páginas. Nunca le había pasado eso y poco a poco pensaba en todos los intentos que su madre realizó para que él pudiera leer. Se sintió mal por un momento, y lo tosudo que había sido, pero siguió ayudando. Julito compartió con los trabajadores y con sus hijos e hijas. Le dieron un vaso de leche y galletas como pago a su colaboración. Fue así que el líder de aquellos trabajadores le llamó. Julito de un salto fue a ese encuentro. El líder le dijo las siguientes palabras. Julito, te agradezco por tu esfuerzo y por el cuidado que has tenido al momento de tratar los libros. Los libros son muy importantes, contienen las historias más hermosas que podamos descubrir, nos pueden acompañar a todo lugar, poseen aventuras, entretención y conocimiento. Julito escuchaba al líder de los trabajadores. Todo lo que él le decía eran las mismas palabras que más de alguna vez su madre le mencionó. El líder miró a Julito y le dijo unas últimas palabras. Es así como te has ganado un espacio con nosotros. Eres merecedor de este parche. Julito, sorprendido, recibió el parche. Tenía inscritas las letras G y P, ambas marcadas con negro. Disculpe, dijo Julito. Con todo respeto, ¿qué significan estas 2 letras? El líder le contestó. Estas 2 letras representan a todos los trabajadores de esta fábrica. La G es de guerreros. La P es de papel. Desde hoy, tú eres uno de los nuestros. Eres un guerrero de papel. ¿Quieres seguir con esta misión? Julito no lo podía creer. Primera vez que pertenecía a un equipo. Primera vez que sentía una gran responsabilidad. No dudó en contestar que sí. El líder le dio un abrazo y le dijo que fuera a jugar con los demás niños. Jugó tanto, que en un momento decidió sentarse a descansar. Poco a poco fue cerrando los ojos y se quedó dormido. De pronto, sintió una mano en su hombro y otra en su rostro. Abrió los ojos y se encontró con su madre. Se sorprendió. Miró a los lados y se dio cuenta que estaba en su pieza. Buscó el libro y no estaba en ningún lugar. Le preguntó a su madre qué había pasado con el libro.
Ella le contestó que lo había guardado, que habían pasado ya 2 horas en las que Julito estaba encerrado en su pieza. Él se esmeró en decirle que había leído todo el libro. Le contó de qué trataba, parte por parte. Su madre le creyó todo. Ella ya conocía ese libro. Julito le prometió a su madre que nunca más maltrataría los libros. Le pidió perdón y que de ahora en adelante quería leer todos los libros que le entregaran. Los iba a cuidar y a dejarlos ordenados en un estante, que cuando fuera un poco más grande tendría que tener una biblioteca, porque ahí es donde van los libros y muchas más cosas. Julito, gracias a esta experiencia, aprendió sobre la importancia y riqueza que existe en cada libro, a valorar cada historia, cada vivencia que pueda aparecer, a identificar ese aroma al libro nuevo, a cuidar cada página. A Julito le fue bien en el examen. Inclusive se puso a contarles el libro a sus demás compañeros cuando ya habían finalizado el examen. Tenía muchas ganas de compartir su experiencia. Cuando llegó a casa, se fue directo a su pieza. Su madre, que ya estaba recuperada, le había dejado un regalo. Lo abrió y adentro había una polera. Esa polera estaba estampada con 2 letras en su pecho: la G y la P.